pero podemos revisar un poco de teoría, así la próxima semana vamos directamente a la práctica y no perdemos mucho tiempo. No perdemos mucho tiempo en el transcurso, pero hablemos un poquito, ¿no?, de este tema, ¿no? Se llama índice de masa corporal. Además que vamos a revisar todo lo que engloba el tema de glicemia, ¿no? Es importante glicemia porque ya se está entrando a lo que sería el sistema endocrino, ¿no? Endocrino. Entonces, mucho tiene que ver, por ejemplo, la relación que tiene con la insulina, con el glucagón, con la somatostatina. Todo esto sería ya dinámica pancreática, ¿no? Y su función exócrina, su función endocrina, ¿no? Pero bueno, empecemos a hablar de índice de masa corporal. ¿Qué es el índice? Hoy no borré mis anotaciones del año pasado. Espera un segundo. Un segundito. Uy. Bueno, por el momento vamos con esto. Entonces, índice de masa corporal. ¿Por qué me interesa a mí saber el índice de masa corporal y en relación a qué está englobado el tema de índice de masa corporal? Primeramente me interesa saber el índice de masa corporal porque es un indicador indirecto del estado nutricional madre mía, nutricional del paciente. Ya, una forma de valorar el estado nutricional del paciente de forma indirecta, ¿no? Indirecta. Entonces, este indicador me dice, bueno, este paciente está con un peso normal, está con sobrepeso, obesidad mórbida, o está con bajo peso. ¿Y eso para qué me sirve? Cuál es el punto de utilidad de este dato? Es que me da lo que se llama, me da un parámetro de estado nutricional del paciente. Obviamente no es el único parámetro para que yo determine el estado nutricional, pero sí se acerca un poco, ¿no? Obviamente un paciente con obesidad mórbida no va a tener un estado nutricional óptimo, ¿no? Eso es algo eh, lógico, ¿no? Pero obviamente hay otras formas de medir el estado nutricional. Esto ya se encargan los nutricionistas, ¿no? Nutricionistas. Entonces ustedes como médicos generales, con que me sepan sacar índice de masa corporal y lo puedan poner en la historia clínica, es más que suficiente, ¿no? Obviamente no van a hacerle un estudio exhaustivo de qué tan bien está su nutrición, ¿no? Porque eso ya se hace aparte con otro especialista. Pero sí es importante saber el IMC, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes que están con desnutrición
desnutrición severa, digamos, ¿no? Ver a un paciente que está con un IMC de, no sé, de 10 y ustedes dicen, ah, bueno, esto es algo muy evidente de que el estado nutricional de este paciente está comprometido de manera grave, ¿no? De manera grave. Ahora, cómo se mide este IMC? Hay dos parámetros que toma en cuenta. Para empezar, lo que sería el parámetro de peso corporal, es decir, se hace una fórmula, IMC sería igual al peso corporal del paciente, que estaría medido en kilogramos, sobre, es decir, dividido la altura de mi paciente. Y aquí sería el parámetro sería en metros, ¿no? En metros, es decir, la altura de mi paciente en metros. Y esto se eleva al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Entonces, a ver, hagamos un ejemplo. ¿Quién me puede dar? A ver, vamos a ver quiénes son nuestros espectadores esta noche. A ver, Anabel Guerrero. Sí, Ausi. Buenas noches. Vamos a sacar tu índice de masa corporal. ¿Ya? Ok. Vamos, dame tu primer dato, tu peso corporal, el que más te acuerdes. El último que te Eh, pudiste haber sacado. 58. Ya, entonces hagamos aquí. IMC, 58 kilogramos. ¿Y cuánto es tu estatura aproximada? 1,65. 1,65 metros. ¿Ya? Acuérdense de esto, chicos, porque va en metros, ¿ya? A veces en las historias clínicas se pone la talla del paciente en centímetros. ¿Cómo sería en centímetros esta talla? 1,65 metros. 1,65 metros. En centímetros, ¿cómo sería? 165. 165 centímetros, ¿no? 165 centímetros. Entonces no es lo mismo poner en centímetros que poner en metros. Aquí me sirve en metros, ¿ya? En metros. En metros. Bien. Entonces ya tenemos 58 kilogramos y la altura yo la elevo al cuadrado, ya al cuadrado. Y vamos a hacer la elevación al exponente, ¿no? Entonces sería IMC 58 kilogramos sobre 1,65 por 1,65, que es la elevación al cuadrado. Y me quedaría 2,72 metros cuadrados. No se olviden de esto, ¿ya? Ahora divido 58 entre 2,72. 58 dividido 2,72. Y tenemos el resultado, que sería, aquí lo anoto, ¿no? IMC sería igual a 21,3 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, mi paciente ya en números fríos, mi paciente tiene 21,3 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Ya? Ahora, este dato, así, ese dato frío no me sirve. ¿Dónde lo voy a aplicar y dónde lo voy a juzgar, por así decirlo? Es en esta tablita que tenemos acá de clasificación de índice de masa corporal según la OMS, ¿no? ¿Qué me dice esta tablita? Me dice, por ejemplo, que el intervalo normal de índice de masa corporal está entre 18,5 y 24,9 de puntaje de IMC. Entonces, si yo les digo que mi paciente tiene 21,3, ¿en dónde estaría nuestra paciente en esta tabla? Normal. Intervalo normal.
hay un intervalo normal. Entonces quiere decir que la paciente tiene un peso corporal que está medido en kilogramos, que está acorde a su altura, ¿ya? A su altura, ¿no? A su altura. Ahora, es importante el dato, por ejemplo, de que cada altura tiene lo que se llama un peso ideal, ¿ya? Un peso ideal. Hay una tabla incluso de pesos ideales, ¿no? Por ejemplo, un paciente masculino de entre 15 y 30 años de edad que mide 1,70 m a 1,72 m debería pesar entre 75 a 78 kilogramos. Eso está medido de forma general, es decir, es un dato ya homologado, digamos, ¿no? Entonces, yo como paciente de 1,70 m y entre 1,70 m y 1,72 m debería pesar 75 kilogramos y entre 75 y 78 kilogramos, porque esta tabla que les digo, porque es una tabla larga, básicamente es así, es la tabla, ¿no? Se encuentra en internet, pueden buscarla, ¿no? Entonces está ahí la talla desde 1,50 m, 1,52 m, 1,55 m y así sucesivamente. Cada una de las alturas te saca un peso ideal, ¿no? El peso ideal, 70, 72, bla, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque la tabla te ayuda o te simplifica el tema de hacer un índice de masa corporal y decir, bueno, si este paciente mide 1,70 m, lo ideal es que pese 75 kilogramos sin necesidad de hacer un IMC, ¿no? Pero en este caso, a mí me interesa hacer el IMC porque yo no la tengo esta tabla en mi cabeza, digamos, ¿no? Quizás sí, si yo monto un consultorio que está dirigido a la salud nutricional, podría estar dentro de mi utilidad, digamos, ¿no? Pero mucha gente desconoce esta tabla. Y por eso es importante el IMC, porque esto lo pueden sacar ustedes ahí al pie de la cama de su paciente, ¿entienden? Al pie de la cama del paciente ustedes pueden sacar el IMC. Entonces está el pacientito ahí, te dice su peso, incluso pueden pesarlo al paciente, ¿no? Siempre hay básculas en los consultorios, lo pesan, miden su altura y ya tienen un índice de masa corporal. Sacan su tablita que está por acá, incluso se la tienen que aprender ustedes de memoria, ¿no? No es tan difícil aprendérsela. Y ya pueden dar un criterio, ¿no? Basado en el IMC de su paciente, ¿no? Esa es la importancia, entonces. La importancia del IMC es esa, ¿no? Clasificar al paciente según el peso en relación a su talla, ¿no? Ahora, hay otros parámetros, sí, para determinar el estado de salud del paciente, en este caso el estado nutricional del paciente. Se puede valorar, por ejemplo, el perímetro abdominal en un paciente de 70 kilogramos, entre 15 y 30 años. No, más, entre 18 y 30 años, un varón tendría que tener un perímetro abdominal de 102 centímetros, por ejemplo. Y la mujer, 80 centímetros, ¿no? Sería igual, sería una mujer de 70 kilogramos entre 18 y 30 años, ¿no? Que es el sujeto tipo, ¿no? De 1,70 m, sujeto tipo. Eso siempre se maneja, ¿no? Es como un dato arbitrario, obviamente. Si yo les pregunto, por ejemplo, el perímetro abdominal, ¿va a ser lo mismo en un paciente que mida 1,90 m? Va a variar, ¿no? Varía. Igual un paciente que mida 1,50 m, por ejemplo, probablemente el de 1,50 m tenga más elevado su perímetro abdominal, porque los pacientes de baja estatura tienden a acumular más grasas y tienden a tener un abdomen más prominente, ¿no? Ahora, la distribución de la grasa se puede gestionar en este caso dependiendo del sexo del paciente, ¿no? Sabemos muy bien que el paciente masculino tiene una distribución de grasa determinada por las hormonas y por la misma genética del paciente.
¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el paciente varón tiende a acumular, por ejemplo, la grasa en la región abdominal, es decir, la panza, ¿no? La típica panza. Esta distribución de grasa se denomina como distribución androide, ¿no? Androide. Se acumula en la región del abdomen, espalda y vientre bajo, ¿no? Es decir, hipogastria. Todo lo que es abdomen y los flancos, ¿no? La región abdominal anterior, flancos, la región dorsal y el vientre. En cambio, la mujer tiene una distribución que es un poco más, que va un poco más en la región caudal, ¿no? Se denomina distribución ginecoide. La distribución de masa adiposa se concentra en las caderas, muslos y piernas, ¿no? Toda la región de esta parte, ¿no? Entonces, esa es la distribución ginecoide dando la forma de pera, ¿no? Lo que se llama la forma de pera. En cambio, el hombre tiene forma de manzana, ¿no? Forma de androide de manzana. Y la mujer forma de pera o ginecoide, ¿no? Obviamente esto es ideal, ¿no? Tienen que tener en cuenta que todos estos parámetros están sujetos ¿a qué? ¿A qué están sujetos? Están sujetos a la variabilidad biológica. Variabilidad biológica, es decir, el paciente como tal no puede ser juzgado bajo parámetros estandarizados. Ustedes tienen que tener el ojo clínico y decir, bueno, hay pacientes mujeres, por ejemplo, ¿no? Hay pacientes mujeres que no tienen esa disposición ginecoide, no tienen muchas caderas, en vez de tener muchas caderas, tienden a desarrollar más grasa en la región abdominal, ¿no? Son media panzoncitas. O si no, también hay pacientes masculinos que tienden a tener mucha grasa abdominal en los glúteos, por ejemplo, ¿no? Y las piernas. Les digo porque conozco amigos, varones que tienen esa disposición de grasa, ¿no? De la disposición de tejido adiposo. Y también conozco amigas que tienen una distribución de grasa tipo androide, ¿no? Entonces, como le digo, eso es variable, ¿no? Variable. Después tenemos las tipologías. Esto sí es importante y me interesa que lo aprendamos bien porque esto se toca mucho en lo que sería semiología, ¿ya? Semiología es una materia que van a llevar en tercer año, que en lo personal es una de las materias claves para que determinan el rumbo de la carrera de un médico, ¿no? La semiología es importantísima, ¿no? Y entre la semiología, entre una de las ramas de la semiología está lo que sería el examen físico, es decir, el examen físico del paciente. ¿Cómo lo veo al paciente? Cuando el paciente ingresa a mi consultorio a través de la puerta, lo empiezo a analizar al paciente. Si es que yo veo a un paciente así, por ejemplo, atlético, ¿no? Delgado, no de muy alta estatura, pero es de una estatura promedio, por ejemplo, ¿no? O si no veo a un paciente así, por ejemplo, ¿no? Alto, delgado, con la cara afilada, por ejemplo, ¿no? O si no, veo otro paciente que sería como este, un paciente de baja estatura, un poco gordito, ¿no? Entonces ahí el ojo clínico del paciente, del médico entra en juego, ¿no? Es decir, empieza a analizar al paciente desde el momento cero, ¿no? Del momento cero. Y bueno, para clasificar a los pacientes en cuanto a su tipología, o también se llama, se puede decir tipología, tipología de Kretschmer, o si no también eh, algunos le llaman porte también, pero hay otra palabra más precisa. Eh, que se me fue de la cabeza, justamente la estaba pensando, se me fue de la cabeza. Porte, tipología, hay una más. Bueno, ya se me acuerda. La cuestión es que hay pacientes que nacen con una predisposición a tener cierta forma, ¿ya? Cierta forma o cierto metabolismo, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Vamos por partes.
Hay tres grandes grupos y esto lo recalco como grandes grupos. Me refiero a que en base a estos grupos, que lo podemos denominar como grupo A, grupo B y grupo C, van a salir los derivados, los derivados de estos grupos, ¿ya? Por ejemplo, el atlético. ¿Cuál es el perfil del atlético? Es un paciente delgado, deportivo, a menudo anguloso, se refiere a que las partes de su cuerpo van a estar bien definidas y tiende a tener un desarrollo muscular importante. La estructura ósea en relación al tronco tiene un peso medio, es decir, no es ni muy pesado ni tampoco es muy ligero, es decir, que está con un peso medio, ¿no? La cabeza tiende a ser rectangular, a menudo la mandíbula es acentuada, tiene una barbilla bien perfilada, ¿no? Rectangular y bueno, el paciente atlético, además de tener estas características, las extremidades tienden a ser tendinosas, musculares, bueno, con una tendinosas, musculosas y largas, ¿no? Es decir, el paciente atlético está en el punto medio, ya está en el punto medio, está en el punto ideal, por así decirlo, ¿no? A los atléticos también se los denomina como mesomorfos, ya mesomorfos. Estas tipologías van a variar. Por ejemplo, esta tablita que está acá es según Kretschmer, ¿ya? Kretschmer. Kretschmer los divide en atlético, pícnico y leptosómico. En cambio, Sheldon y Steven los divide en mesomorfo, endomorfo y ectomorfo, ¿ya? Pero son las mismas clasificaciones. Si quiere lo puedo anotar aquí. El atlético se lo denomina también como mesomorfo. ¿Qué significaba la palabra meso? ¿Quién me puede decir? Hola. Medio, Que está en el medio. en el medio. Excelente. Meso hace referencia a que está en el medio. Entonces vamos a ver una estructura que a mí me interesa, que es el disco trilaminar. Que creo que es disco de desarrollo trilaminar, ¿no? Que tenía tres láminas a nivel de desarrollo embriogénico, ¿no? ¿Cuáles son estas tres láminas o tres capas? Tenemos al ectodermo, tenemos al mesodermo y al endodermo. Ya, tres capas del disco trilaminar. Ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya? Entonces, aquí mi paciente tiene mayor preponderancia, es decir, su cuerpo le dio preferencia a las estructuras que derivaron del mesodermo. Detalle, mesodermo. ¿Qué derivó del mesodermo? Recordemos un poco. En el mesodermo se dieron unas vesículas. Son tres vesículas. Una una vesícula se encargaba de la formación del hueso, creo que el osteoma, no, miento, o vesícula osteoclástica, creo. Otra se encargaba del músculo, otra se encargaba de los tendones y el tejido fibroso. La cuestión es que en este mesodermo estaban estas vesículas y están, de hecho, en el momento del desarrollo. Entonces, ¿qué me dice esto?
Me dice que el paciente mesomorfo tiene un cuerpo que le dio preponderancia o preferencia a las estructuras del mesodermo, es decir, a las estructuras que me van a formar el hueso, el músculo y el tejido fibroso. Es decir, tiene más músculo, tiene huesos más densos y tiene más tejido fibroso. Entonces, embriológicamente ese paciente tiene una tendencia a tener un buen desarrollo de estas estructuras. A eso me refiero. Ese es el dato detrás del nombre, mesomorfo. ¿Ya? Quiere decir que desde su genética ya está prediseñado para tener una forma específica. El paciente va a ser delgado, tiende a ser delgado, ¿no? Tiende a ser deportivo, ¿no? Con un peso medio, tiene las estructuras bien definidas, muy musculoso, fibroso, los huesos tienen una densidad alta, tiende a no fracturarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene la clasificación de Sheldon, por eso se llama mesomorfo, ¿ya? Por eso se llama, biotipo, esa es la palabra. Ya me acordé. Ya me acordé. Biotipo se llama. ¿Ya? Biotipo. Esta es la palabra más precisa para clasificar todas estas variantes, ¿ya? Biotipo. Les van a preguntar, ¿no? Biotipo. Ustedes mismos pueden autoanalizarse, ¿ya? ¿Cuál es mi biotipo personal, ¿no? Aquí estamos viendo biotipos puros, por si acaso. Ya ahorita vamos a explicar por qué. Pero bueno, el mesomorfo, ¿no? Atlético, todo lo que quieran. Todo el disco mesodérmico del disco trilaminar del desarrollo embrionario tiene una preponderancia y tuvo esa preferencia por la formación de estas vesículas, ¿no? La vesícula eso. Osteodermo. No, me estoy inventando, ¿no? La verdad que me estoy inventando. Pero creo que es osteodermo, miodermo y algo más. Bueno, no, voy a quedar como que estoy flasheando, ¿no? Pero bueno, estas vesículas sí son reales, ¿ya? Yo lo certifico, ¿ya? La cuestión es que eso es lo que pasa con el mesomorfo, ¿ya? El mesomorfo. Vamos con el siguiente ejemplo, el pícnico, por ejemplo. ¿Qué le pasa al pícnico? Vamos a ver su perfil. El paciente es regordete, ya es macizo, a menudo es rechoncho, tiene baja estatura, ya es de baja estatura. Entonces es gordito, baja estatura, tiene una estructura ósea pesada, la cabeza tiende a ser redondeada, en vez de perfilada es redondeada, la nariz tiende a ser ancha, de base ancha. En cambio, el atlético tiene una cara rectangular y la nariz perfilada, ¿no? El paciente pícnico tiene la cara redonda y la nariz ancha. Y las extremidades tienden a ser cortas y regordetas, ¿no? Cortas y regordetas. Entonces, ese sería el paciente pícnico. ¿Y qué le pasa al pícnico? Por ejemplo, el paciente pícnico eh, tiene la preponderancia ya no en en el mesodermo, sino en el endodermo, ¿ya? En el endodermo. Ahora, la característica del endodermo es que el endodermo produce vesículas que van a terminar formando todo lo que es el tracto digestivo, ¿ya? Todo lo que es tracto digestivo. Entonces, el paciente va a tener ese sobredesarrollo del sistema digestivo. Del sistema digestivo. Puede que llegue a tener un estómago más grande, con más capacidad. Puede que tenga un intestino con más diámetro. Puede ser que tenga más longitud también. El metabolismo gástrico puede que esté aumentado, cosas así. Entonces, todo lo que es el tema digestivo, tracto digestivo, que sería estómago, las estructuras del intestino delgado, grueso, órganos anexos, etcétera, están más
desarrollados, ¿no? Ahora, ese sería el endodermo. Entonces, el paciente endomorfo tiene una preponderancia de las formaciones de estructuras del endodermo, ¿ya? Del endodermo. Ahora, cuando hablamos de el tercer biotipo, que sería el paciente leptosómico, leptosómico hace referencia a el perfil. Por ejemplo, un paciente que tiene extremidades muy delgadas, ¿no? Tiene a ser huesudos, de peso ligero, a pesar de que es alto, es ligero, tiene la barbilla muy afilada y dirigida hacia arriba y las extremidades tienden a ser largas, bajo peso, pero es alto el paciente, ¿ya? Es alto, más alto que que la estatura estándar, ¿no? Más alto que la media, perdón, más alto que la media. Entonces, ese es el paciente leptosomático, ¿no? Es más alto que la media, es ligero, delgado, tiene los brazos, tiene los brazos largos, ¿no? Las piernas largas también. Y la característica del ectomorfo es que el ectomorfo o leptosomático, este sería el pícnico o endomórfico. La característica del ectomórfico es que tiene una preponderancia por el desarrollo de las estructuras del ectodermo, ya del ectodermo. Ahora, este ectodermo es el que se va a encargar de formar posteriormente lo que sería la piel y todo lo que es sistema nervioso central. Es decir, el paciente que es leptosomático tiende a tener un mayor desarrollo del sistema nervioso. Se dice que los pacientes leptosomáticos tienden a ser muy inteligentes, ¿no? Más que la media. Ahora, quiero su opinión al respecto. ¿Qué opinan al respecto de estos biotipos, tipologías o portes? ¿Creen que se asemejan a la realidad? ¿O cuál es su opinión? Sí, no, ¿Por qué? porque hay personas que sí cumplen con todo lo que estamos viendo, pero hay personas mm, que tienen un poco de todo, diría yo, o sea, de lo que estamos viendo. Bien, eso es lo que quería llegar. Estas tipologías, estos biotipos, son biotipos puros, ya, puros. El atlético es A puro, digamos, ¿no? Pícnico puro y el leptosómico puro. De estos biotipos pueden derivar varios biotipos, ¿no? Puede ser un AB, por ejemplo. ¿Cómo sería un AB? Un atlético sumado a un pícnico. Son esos pacientes que tienen una estatura promedio, es decir, no sé, un metro 70, 1,75 m. No es ni muy alto ni tampoco es muy bajo. ¿Qué podría llegar a ser gordito? ¿No? Puede que llegue a ser gordito, ¿no? Hay pacientes que tienen esa estatura y es gordito, ¿no? Además, ¿qué? Puede ser un paciente que es gordito, mide unos 70 y a pesar de eso es atlético, ¿no? Es atlético, le gusta, por ejemplo, las luchas, le gusta, no sé, hacer atletismo, le gusta hacer natación, cosas por el estilo, ¿no? A pesar de que tiene ese porte que es un poco más rellenito, pero la altura lo ayuda a compensar un poco ese aumento de tejido adiposo, ¿no? Por ejemplo. Otro ejemplo que yo lo he visto bien de cerca es un paciente, por ejemplo, BC, que sería un paciente pícnico y leptosómico al mismo tiempo. El típico amigo que es alto y que es gordito.
¿no? Alto me refiero a 1,80 m, ponele. 1,80 m, pero que pese, o sea, que sea gordito y que pese unos 120 kilogramos, digamos, ¿no? Hay pacientes que son altos y que son gordos, ¿no? Así como también hay pacientes que son muy, muy bajitos, es decir, 1,50 m. Bueno, no sé cómo determinar la verdad que es bajito, pero yo creo que 1,50 m es bajito. Pero que pese 50 kilogramos, es decir, es bajito y es flaquito, ¿no? Hay esos pacientes también. Entonces tenemos que tener en cuenta esa amplitud de criterio. No todos van a encajar en una sola clasificación, ¿ya? No todos van a encajar en una sola clasificación. Por eso es que decimos que estos son biotipos puros, pero que se aplican a la combinación de estos, ¿no? Porque recordemos que aquí hay dos componentes, ¿no? Un componente masculino y un componente femenino de gametos que forman una descendencia, ¿no? Y ponele que el padre era mesomorfo, digamos, ¿no? Era atlético, era de una estatura promedio, unos 70, y era musculoso. Pero la mamá es pícnica, por ejemplo, ¿no? Es un poco chatita, 1,60 m, y es gordita, ¿no? Unos, no sé, 70, no, 80 kilogramos, ponele, ¿no? Para unos 60, 80 kilogramos es harto. Entonces, esto se junta y el hijo nace, por ejemplo, con un biotipo mesomorfo sumado a un pícnico. Es decir, el paciente llega a medir 1,75 m y es gordito, por ejemplo, ¿no? O al revés, puede que sea bajito, es decir, 1,65 m, digamos, bajito, pero eh, que esté macetudo, digamos, ¿no? Es decir, musculoso. Puede ser, ¿no? Entonces ahí es donde entra la variabilidad, porque no hay pacientes que sean puros, tampoco el padre tampoco va a tener un biotipo puro, la madre tampoco, porque vienen de una descendencia mixta, digamos, ¿no? Es decir, una descendencia que toma que toma dos fuentes genéticas diferentes, ¿no? Así que ese es lo que sería tipología, ya para ver un vistazo, ¿no? Ahora, aparte de estos nombres, hay un tercer nombre que se les da a los biotipos que tienen que ver un poco con las cualidades, ¿no? Por ejemplo, es muy absoluto decir que el leptosómico es inteligente, ¿no? Pero se le denomina como cerebro tónico, ¿ya? Entonces yo les voy a preguntar, al leptosómico, ¿cómo se le puede llamar? Se lo puede llamar como leptosómico, se lo puede llamar como ectomorfo, se lo puede llamar como cerebro tónico, ¿no? Cerebro tónico. Porque es lo que les digo, la preponderancia o la, ¿qué sería? Pues la preponderancia o la preferencia que le dio el cuerpo al desarrollo del sistema nervioso central, digamos, ¿no? Por eso se los llaman cerebrotónicos a los leptosómicos, ¿no? Por otro lado, al endomorfo se lo llama viscerotónicos. Viscerotónicos. Y también al atlético se lo puede llamar como somatotónicos. Ah, las somitas. Estas vesículas se llaman somitas, ¿ya? Somitas. Somitas. Sigo sin acordarme, che. Tiene un nombre, osteoitas, algo así es. Vesícula, la que forma el hueso, el músculo, el tejido fibroso. Tiene un nombrecito bien específico. Bueno, la cuestión es que tienen esos nombres, ¿ya? No se olviden. No se olviden, no es solamente decir atlético, sino que tiene que acordarse también que se lo llama mesomorfo, ¿no? O o somatotónicos, ¿no? O somatotónicos. Bien.
Eso también, por ejemplo, hay pacientes que son endomórficos, pero son muy inteligentes, ¿no? No es restrictivo. O pacientes que son endomórficos y que a pesar de sus cualidades atléticas y físicas, tienen un intelecto importante, ¿no? Es decir, un combo perfecto, ¿no? Y esto aplica a pacientes masculinas, a pacientes masculinos como pacientes femeninos, ¿no? Y ustedes pueden igual autoanalizarse cuál es su tipología personal, ¿no? ¿Cuál es su tipología personal? Bien. Ahora, entramos de lleno a lo que es síndrome metabólico, que ya sería la última etapa de lo que sería IMC. Hasta aquí viene IMC, ¿ya? ¿Cómo voy a sacar el IMC en mi consultorio? Necesito dos cosas. Primero, una báscula, que es donde yo lo voy a pesar al paciente, ¿no? Es decir, tiene una base, tiene un brazo, que este es lo que se encarga de medir la estatura, y la base me mide el peso, ¿no? Y tiene un brazo que está numerado, tiene una numeración que me ayuda a medir la altura. Entonces, fíjense, con la báscula yo ya puedo sacar el IMC de mi paciente, ¿no? De mi paciente. Entonces, ese es el material que se utiliza para sacarlo, ¿no? Ahora, síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Partamos con que, ¿qué es? Y aquí es cuando decimos que el síndrome metabólico es un conjunto. ¿Qué es un síndrome? ¿Quién me puede decir qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. Bien. Conjunto de signos y síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Signo es algo que se puede ver en el paciente y síntoma algo que no se puede ver, como el dolor de cabeza, cefalea y cosas así. Excelente. Perfecto. El signo yo lo puedo ver. El signo es cuantificable. Por ejemplo, la presión arterial es un signo. Yo puedo darle un valor, 120/80 milímetros de mercurio, por ejemplo. Eso es un signo. En cambio, un síntoma, como decía su compañera, que lo describe de una forma excelente, un síntoma es algo que se siente. El paciente te va a contar, ¿ya? El paciente te va a contar los síntomas. Por ejemplo, la cefalea, ¿no? La cefalea o el dolor de cabeza. La cefalea o el dolor de cabeza, el paciente te cuenta, ¿no? Me duele la cabeza. Otro síntoma, por ejemplo, escalofríos. El paciente va a decir, me dio chucho, ¿no? Escalofríos. Vos no puedes cuantificar el escalofrío, no hay una manera, no hay un instrumento que te ayude a valorar ese escalofrío, ¿no? Otro síntoma también, por ejemplo, el vértigo, ¿no? Esa sensación de desequilibrio. No lo puedes cuantificar, solamente te lo cuenta el paciente. Entonces, el síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas que engloban a un trastorno o un desarreglo en el metabolismo del cuerpo. Y metabolismo hace referencia a, por ejemplo, la cadena típica de ingesta, degradación, absorción de los nutrientes, biometabolización y excreción. Es decir, es la cadena típica de la nutrición, ¿no? Es decir, yo ingiero una comida, la digiero, es absorbida a nivel intestinal, biometabolizada a nivel hepático y es, obviamente aquí ya habría la distribución sanguínea y después está la excreta, ¿no? De los metabolitos, ¿no? La excreta. Pero ¿qué es lo que pasa con el paciente con síndrome metabólico? Esto está fallando, falla el metabolismo corporal
de todos los sistemas, ¿ya? Y esto, a qué está relacionado o a qué se atiene el síndrome metabólico? Se atiene a lo que serían los malos hábitos. Los malos hábitos, que así de primer vistazo parecería algo simple, pero es algo determinante en el síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque el síndrome metabólico, aparte de tener síntomas, que en este caso se lo va a ver después, hay signos que me dicen que el paciente está teniendo un desarreglo en el metabolismo corporal. Por ejemplo, un paciente que es obeso. ¿Es normal que el paciente sea obeso? No. Generalmente No es no. normal. Quizás tiene un biotipo pícnico. Puede ser. Puede ser que genéticamente tenga una predisposición a acumular grasa. Es posible. Pero sí entra en juego los hábitos del paciente, la dieta del paciente, el medio donde se desarrolla el paciente, la familia, la sociedad donde vive, ¿no? Entonces, aparte de tener un biotipo determinado, también la forma del paciente y cómo es que termina desarrollándose, se mide o está expuesto al medio ambiente, ¿no? Que eso también va a modificar su biotipo, ¿no? En este caso, el paciente pícnico puede que tenga más predisposición a desarrollar un síndrome metabólico, pero eso no excluye a los demás. El mesomorfo, el endomorfo y el ectomorfo, los tres están expuestos de la misma manera a un posible síndrome metabólico. ¿Por qué? Porque esto ya engloba lo que se llaman los malos hábitos, ¿no? Los malos hábitos. Obesidad, por ejemplo, es uno de los parámetros para determinar o diagnosticar un síndrome metabólico. Un perímetro abdominal más de 90 centímetros se denomina como un criterio, por ejemplo, ¿no? En la mujer, más de 80 centímetros, se lo denomina como un criterio igual para síndrome metabólico. Otro criterio, triglicéridos. Esto ya sería perfil lipídico, se llama. Yo lo veo a mi paciente que está así, en este estado, y le digo, bueno, vaya a hacerse un perfil lipídico y le hago una receta. ¿Y qué viene en el perfil lipídico? Te marca, por ejemplo, en este caso, perfil lipídico y puedes pedir lipoproteínas segmentadas. Y ahí te vienen los triglicéridos, te viene el colesterol, te vienen las lipoproteínas HDL, VLDL, LDL, ¿no? Son parámetros que engloban al perfil lipídico. Por eso presten la atención a bioquímica, chicos, ¿ya? No la dejen de lado bioquímica. Es sumamente importante bioquímica para complementar los temas de clínica médica, ¿no? Muy importante bioquímica. En este caso, triglicéridos, una marca de más de 150 miligramos de decilitros de triglicéridos séricos en el paciente. Séricos hace referencia a que es en sangre, ¿no? Es un criterio más para síndrome metabólico. Yo con 3 o más criterios llego al diagnóstico de síndrome metabólico, ¿ya? Eso es como punto general, ¿no? HDL, ¿qué hace referencia el HDL? Son Lipoproteína. lipoproteínas de alta densidad. ¿Qué es lo que me dice? Yo le pedí mi perfil lipídico. Estas lipoproteínas me dicen, bueno, si está más de 40 miligramos de decilitro el HDL y digo menos de 40 miligramos de decilitro, es un parámetro, es un marcador de síndrome metabólico. O si no, menos de 50 en mujeres, por ejemplo. En este caso, el HDL
es lo que se llama una lipoproteína buena, ¿ya? Es buena. Porque lo van a ver con más detalle, más en bioquímica, pero sí, de forma general, el HDL lo que hace es moviliza la grasa periférica del cuerpo que están en las arterias, es decir, si aquí hay grasa en la mano o en el antebrazo, digamos, ¿no? O en cualquier lugar del cuerpo que sea periférico, el HDL la moviliza la grasa vascular y la lleva hacia el centro del corazón, ¿no? A través de los vasos sanguíneos y hace que se metabolice y se elimine a través de los diferentes tipos de eliminación de grasa, ¿no? Puede ser por la bilis, que estaría en el hígado, o por el intestino, o por la orina, ¿no? La cuestión es que el HDL tiene que estar alto sí o sí, ¿ya? Es grasa buena, ya es grasa buena. Y si está bajo, es un problema, ¿ya? Es un problema. Eso. Después, presión arterial. Importante la presión arterial que se la tome en cuenta. ¿Cuánto es el valor para considerarlo como un criterio? Es cuando está más de 130 la sistólica y más de 85 la diastólica. ¿Qué cosas? Milímetros de mercurio. Es decir, si yo le coloco a mi paciente aquí un tensiómetro y si me marca más de 130 milímetros de mercurio y de 85 milímetros de mercurio respectivamente, yo voy a decir que el paciente tiene una hipertensión arterial, ¿no? Voy a hacer una prehipertensión arterial, ¿no? Porque hasta 135 se considera una presión arterial alta, se llama, ¿ya? No hipertensión arterial, sino presión arterial alta, más de 100, hasta 135, ¿ya? Pero bueno, la cuestión es que esto ya es un criterio diagnóstico, ¿no? Lo normal de la presión arterial en un paciente saludable como ustedes, que espero que estén saludables, sería entre 120 y 80, es lo normal, es lo típico que se habla, ¿no? Entonces 130 como que te da un vistazo, como una sospecha, ¿no? Y uno de los más importantes, que diría yo que es el más importante, es la glicemia. En este caso va a ser glicemia en ayunas, ¿ya? Una glicemia en ayunas normal te tiene que dar entre 70 y 99. Lo ideal es que esté por parámetros cerca a los 70, ¿ya? Cerca a los 70. Pero, ¿cuál es la característica de la glicemia en ayunas? Es que durante el sueño, durante las 8 horas de sueño, hay una hormona que se encarga de controlar la glicemia en sangre, que es el glucagón, ¿ya? El glucagón revisa la cantidad de azúcar que hay en la sangre y te dice, bueno, hay muy poca azúcar en sangre, entonces vamos a sacar azúcar del hígado y empieza a hacer lo que se llama la glucogenólisis. Rompe el glucógeno y la convierte en glucosa libre. Y así durante toda la noche te suple de glucosa hasta que te despiertas, ¿no? Imagínense, 8 horas es harto. Si ustedes lo ponen en un contexto del día a día, ustedes ponenle que se levanten a las 8 a.m. Hasta las 12, que es el almuerzo, pasan 4 horas nomás, ¿no? Y ya estamos hambriando. Yo personalmente me da hambre. Incluso a mitad de mañana ya me da hambre, ¿no? Y son solamente 4 horas. Ahora imagínense un ayuno de 8 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Mantiene la glucosa en niveles estables, ¿ya? En niveles estables. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Cuando yo encuentro una glicemia en ayunas de más de 100, quiere decir que el problema está en algo previo. Cuando yo me fui a dormir, mi glicemia se mantuvo alta, quizás por una cena muy, muy abultada, puede ser, ¿no? O simplemente que mi cuerpo no está metabolizando bien la glucosa y y estoy yendo, o la tendencia está dirigiéndose a una resistencia a los hidratos de carbono, se llama, ¿ya? Resistencia a la glucosa, que puede estar dada por una resistencia a insulina, ¿ya?
Entonces, el paciente gordo, el paciente de edad que está gordo y por mucho tiempo estuvo gordo, tiende a desarrollar lo que se llama la resistencia a la insulina, ¿ya? La insulina es una hormona que se secreta en el páncreas, que va a ir a la sangre y lo que hace es que a nivel celular me abre compuertas para que la glucosa entre dentro de la célula y aquí se dé lo que se llama la glucólisis. Glucólisis y el ciclo del ácido cítrico. Bueno, la cuestión es que la insulina es importante para meter glucosa a la sangre. Cuando hay mucha glucosa en sangre, esa insulina no da abasto. Entonces se da una sobreproducción de insulina y el paciente con síndrome metabólico, aparte de tener estos parámetros, te apuesto que tiene una hiperinsulinemia. Es decir, que tiene altas cantidades de insulina en sangre. Y eso es un parámetro de alarma, ¿no? Cuidado cuando vean hiperinsulinemia, cuidado. Incluso ustedes al paciente con síndrome metabólico, así que lo ven gordo, pídanle, háganle una receta y pídanle insulina en sangre. Vean cómo está esa insulina, ¿no? Y también cuando ustedes vean a ese paciente gordo, pregúntenle y háganle las pruebas de glicemia. Hay varias pruebas de glicemia. Hay pruebas de glicemia rápidas, que son en cualquier momento del día. Hay pruebas de glicemia en ayunas, que se hace, que es la que vimos aquí, en ayunas, a primera hora de la mañana. Y hay una prueba que se llama hemoglobina glicosilada. Son 3 parámetros, 3 pruebas importantes de base. Siempre se piden cuando se sospecha un posible síndrome metabólico o una diabetes tipo 2. Ahí es donde quiero llegar. El paciente que está con síndrome metabólico es un paciente candidato a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Pero así de lleno. Se está yendo de palomita directamente a lo que sería una diabetes tipo 2 o también es lo que se llama la diabetes metabólica o del adulto. Entonces, es riesgoso. Un paciente con síndrome metabólico está a un paso de desarrollar diabetes. Ya diabetes, mellitus tipo 2. Entonces, eso se lo dejo como dato. Es importante, sumamente importante, detectar síndromes metabólicos y tener una conducta adecuada, ¿no? Bien, este tema lo vamos a desglosar en varias partes, ¿ya? Porque es largo. Nos falta hablar, por ejemplo, de pruebas de glicemia, diabetes, insulina y otras cosas más. Ya, entonces, por el momento vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejar la clase acá para que no se haga muy larga. Estuvo buena la primera parte, ¿no? Como introducción a lo que es todo lo que es el cuidado corporal y toda la cuestión. Pero falta todavía un bloque, ¿ya? Si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacérmela. Si es que alguien tiene alguna anécdota personal que quiera hablarlo, puede hacerlo. Si no, damos por concluida la clase. Auxilio, una pregunta. Sí, dime. Yo conozco el glucómetro para hacer prueba de glicemia y sí se me Ya. ha dicho que es recomendable hacerlo en ayunas, pero hay pacientes o bueno, hay personas que se lo quieren hacer en cualquier momento del día. Ujú. ¿Afecta eso mucho en lo que es el resultado de la glucemia? Y Sí, afecta. además hay otro caso, ya terminé, que una vez vi en terapia intensiva Ujú. un paciente con diabetes, pero se le medía cada hora. Ya. Incluso y era con el glucómetro que se le tomó,
y tuvo el azúcar elevado a 400, si no me equivoco, y se le dio 10 unidades de insulina. Pero él desayunó, almorzó, ¿eso afectó a que tenga esa cantidad de azúcar en la sangre o A ver, no ya sé, que, ya eso? que, ya que surgió la pregunta, vamos a explicarlo. Bien, primeramente, eh, los métodos de toma de glicemia, vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Los métodos de toma de glicemia son varios, es muy variada la toma de glicemia. Glicemia hace referencia a glucosa en sangre. Ahora, esta glicemia se puede tomar de varias formas. Una es glicemia en ayunas, por ejemplo. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Oxy. Glicemia en ayunas es una forma, ¿no? Y para esta glicemia en ayunas hay un resultado ideal, que estaría más o menos entre 70 y 99 miligramos Miligramos de cilindro. decilitro. Es el parámetro ideal, digamos, ¿no? Ahora, yo les voy a comentar que esto puede variar, ¿ya? Puede variar porque no sabemos qué comió el paciente en la noche previa. No sabemos de cuántas horas fue su ayuna. Puede que el paciente sea un estudiante de medicina promedio que le gusta estudiar mucho fisiología y se quedó hasta las 4 de la mañana, por ejemplo. Y se levantó en la mañana siguiente a las 7 de la mañana. Pero a las 4 de la mañana el pana se plantó no sé, un ciclón o un Red Bull. ¿Ustedes creen que va a salir un resultado real de esa glicemia en ayunas? No. Probablemente no, ¿no? Entonces hay que ver varios factores. Lo ideal es recomendar al paciente, el paciente cene ligero, tómese un tecito sin azúcar y no cene idealmente, no cene, ya, cero cena la noche anterior, duerma temprano y cero cena, tome un tecito, ¿ya? Entonces se le toma la glicemia en ayunas. Ahora, hay estas posibilidades, pero ahí se hacen las preguntas de rigor, digamos, ¿no? De qué es lo que tomó. Incluso hay pacientes que le gusta mucho tomar café, digamos, ¿no? Y todas esas cosas. Y si es que se cumple también la ayuna, ¿no? Pero bueno, uno confía en el paciente, digamos, ¿no? Tiene que salir este resultado. Otra es la glicemia rápida, se llama, o la glicemia en cualquier hora del día. Esta glicemia es la que nos comentaba su compañera, que se toma con el llamado glucómetro, ¿ya? El glucómetro es un aparatito así, es portable, tiene una pantalla en la parte central que te marca en números la glicemia, ¿no? Pues, y ahí, digamos, los parámetros, la glicemia y el marcador, ¿no? Miligramos de cilitro. Y aquí abajo hay un test, hay una cinta reactiva, ¿no? Que se la coloca, ¿no? Las cintas reactivas se venden por separado, por si acaso. Y aquí tiene un capilar que yo agarro a mi paciente, le agarro el dedito, le pincho aquí al costado, le pincho a un lado, le pincho a un lado y colecciono la sangre que salga, ¿no? La sangre que sale de acá, la colecciono con mi tira reactiva, ¿no? Que es un capilar y absorbe la sangre y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo y llega aquí a un límite, ¿no? Esto se le introduce al glucómetro y empieza a detectar la glucosa, ¿no? Empieza a detectar, está en 70 y va subiendo 80 quizás, ¿no? 90 y se para en un lugar y suena pi, 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 suena. Entonces, esa es la glicemia del paciente en ese momento. Ahora, ¿cómo puede estar la glicemia rápida? Aquí es variable, ¿no? Y aquí se toma el valor normal de la glicemia, ¿no? Que es entre 70 y 99 miligramos de cilitro. Pero, ¿cuál es la característica aquí? Que como es en cualquier hora del día, está sujeto a la ingesta de comida. Por ejemplo, si yo le hice
la glicemia a las 5 de la tarde, después de que la paciente se tomó, no sé, un café con leche, con 3 cucharadas de azúcar y además le plantó una empanada de queso con cuñapés, digamos, ¿no? Y no sé, algo más, algo dulce más, ¿no? Quizás un postre, no sé, un muffin, digamos, ¿no? Un muffin. Bueno, la cuestión es que a las 5 de la tarde yo le tomé la glicemia y podría llegar a estar hasta en 140 miligramos decilitro, ¿ya? Esto es lo que se llama la glicemia postprandial. Ya, es decir, la glicemia apenas comí tiende a estar entre 120 a 140 miligramos decilitro. Entonces yo la voy a ver a esta paciente y voy a decir, ah, pero recién comió, entonces mi resultado que le dio, por ejemplo, 135, como un ejemplo, estaría bien, digamos, ¿no? Estaría bien. Después hay una glicemia postprandial después de 1 hora. Después de 1 hora la glicemia tendría que estar entre 90 y 120 miligramos de decilitro. Y ya a las 2 horas, la glicemia postprandial de 2 horas tendría que estar dentro del rango normal, entre 70 y 99. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando mi paciente que después de comer, 5 horas después de comer, mi paciente está con 200 miligramos de decilitro? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Hubo un pico de glicemia en un momento inicial que se dio la ingesta, pero se mantuvo a lo largo del tiempo. Esto podría estar medido en horas, digamos, ¿no? Esta sería la hora 0, primera hora, segunda, tercera hora, cuarta hora. Se mantuvo en el tiempo. ¿Y qué pasó aquí? Puede ser, por ejemplo, una resistencia a hidratos de carbono, se llama, ¿ya? Resistencia a hidratos de carbono. Puede ser que el paciente esté teniendo un inicio de diabetes, por ejemplo, ¿no? La insulina de su cuerpo no está funcionando bien y la glucosa se está manteniendo en la sangre. Por eso me marca datos altos. Lo normal es que la glicemia después de comer vaya bajando progresivamente hasta llegar a un valor normal, que es de entre 70 y 99, ¿no? Este valor normal lo dan las hormonas. Una de esas es el glucagón y el cortisol también. Ya el cortisol también es controlador de la glicemia. Entonces es importante saber, por ejemplo, el momento en que se toma la glicemia. Ahora, hay otro tipo de prueba de glicemia que es la glicemia basada en lo que se llama la hemoglobina glicosilada. Hemoglobina 1AC se llama. Hemoglobina glicosilada. ¿Qué es lo que me marca la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada, este compuesto, está dentro del eritrocito. ¿Ya? Está dentro del eritrocito. Ahora, ¿qué es lo que me importa aquí? Es que al estar dentro del eritrocito, esta hemoglobina glicosilada, hemoglobina 1AC, me dice, bueno, la hemoglobina glicosilada tiende a fijarse con la glucosa. Por eso se llama glicosilada. Ahora, ¿qué me dice la hemoglobina glicosilada? Me dice, bueno, este paciente tuvo niveles de glucosa de cierto parámetro a lo largo de 3 meses. ¿Por qué 3 meses? ¿Quién deduce por qué dura 3 meses o podría llegar a darme una pauta de 3 meses? Los días que vive el eritrocito. Esos son los días que vive el eritrocito, 120 días aproximadamente. Entonces,
El eritrocito, como tiene dentro esta hemoglobina glicosilada, yo al pedirla al laboratorio digo, bueno, esa glicemia estuvo alta, estuvo normal, estuvo baja a lo largo de 3 meses previos. Entonces, fíjense lo importante que es tomar hemoglobina glicosilada, ¿no? Y aquí hay valores, ¿no? Hay porcentuales. Tengo entendido que 6 a 6.5 valor porcentual de hemoglobina glicosilada es normal. Pero hay pacientes que tienen hemoglobina glicosilada de 14 o de 19 valor porcentual, que te dice, ah, no, este paciente estuvo consumiendo glucosa a todo dar a lo largo de estos 3 meses previos, ¿no? Entonces, uy, grave, ¿no? Grave. Porque estos datos, glicemia en ayunas, es un dato preliminar a corto plazo, es decir, cómo estuvo la glicemia ayer, por ejemplo, ¿no? O por otro lado, la glicemia rápida te dice cómo está la glicemia ahora. Pero en cambio, la hemoglobina glicosilada te dice cómo estuvo la glicemia ayer y anteayer y los últimos 3 meses. Ya los últimos 3 meses. Entonces, sumamente importante. Por ejemplo, hemoglobina glicosilada alta es criterio diagnóstico de diabetes, por si acaso. ¿Ya? Es criterio diagnóstico. Ahora, yo para hacer diagnóstico de diabetes tengo que hacer varias de estas pruebas. Lo ideal es hacer 2. Ponerle que pidan hemoglobina glicosilada y glucosa rápida. Lo ideal es pedir 2, ¿no? Hay otra más también, ¿no? Que es la glicemia en orina. No, miento. Glucosa en orina. Que aquí la glucosa en orina tendría que ser 0. 0 miligramos de decilitro. Lo normal. Si se encuentra glucosa en orina, quiere decir que en sangre por lo menos está más de 120, ¿cómo encuentra? 148 miligramos de decilitro, que es lo que se llama el umbral renal de glucosa. Entonces, si es que encuentro glucosa en orina, quiere decir que en mi sangre por lo menos hay más de 100, no sé si 140, creo que 140, sí, 140 es. Hay más de 140 miligramos de decilitro de glucosa en mi sangre, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ahí el otro dato que me daba su compañera, encontraron a un paciente que estaba en UTI, en servicio en unidad de tratamiento intensivo, ¿no? La UTI, y le estaban haciendo glicemia cada hora. Probablemente este paciente entró con un diagnóstico de cetoacidosis diabética. La glicemia del paciente, me comenta su compañera, que está a más de 200 unidades, más de 200 miligramos de decilitro. Esto es hartísimo. Hay pacientes que incluso debutan con 400 miligramos de decilitro de glucosa. Es decir, esa sangre ya es un almíbar, ¿entienden? Es un almíbar, está caramelizada, ¿ya? Y esto se baja, obviamente, como nos comentaba su compañera, con insulina exógena. Exógena. Obviamente no es el tratamiento definitivo, eso lo recalco, no es definitivo, es paliativo para sacarlo al paciente de la crisis, ¿no? De la crisis. Pero, les decía el tema del diagnóstico de diabetes. Generalmente son varios análisis que se hacen. Pero, por ejemplo, si yo encuentro a un paciente y le hago glicemia rápida y me sale más, entre más de 200 miligramos, más de 200 miligramos de decilitro, es diagnóstico directo de diabetes. Directo. Ya, directo. Obviamente esto lo repito, ¿no? Lo ideal es repetirlo, hacerlo varias veces, unas 2 veces, porque puede que el aparato esté mal, por ejemplo, ¿no? Y ya lo estás desahuciando al paciente, ¿no? Mucho cuidado con eso, chicos. Muchísimo cuidado con eso, ¿no? Si van a dar un diagnóstico de diabetes, tienen que estar 100% seguros.
Porque la diabetes no solamente es una enfermedad metabólica, sino que también va a implicar una afectación psicológica al paciente. Es un golpe durísimo al paciente, ¿no? Porque eso implica que toda su vida va a estar condicionado a una dieta determinada, va a estar condicionado a cuidarse, no va a vivir plenamente, ¿no? Obviamente, en el peor de los casos, ¿no? Hay pacientes que más bien es un incentivo, ¿no? Para cambiar su estilo de vida y se hacen más saludables y pueden llegar a incluso a revertir la diabetes, ¿no? Todo depende de cómo lo tome el paciente. Pero, pero, igual les recalco, mucha seguridad al momento de hacer el diagnóstico de diabetes. Tienen que estar muy seguros, muy seguros. Lo que más se recomienda es esto, hemoglobina glicosilada y una glicemia en ayunas. ¿Ya? Glicemia en ayunas. Porque si te da glicemia en ayunas, por ejemplo, de 150, es harto. 150 miligramos de cilitro en ayunas es harto. Es harto. Entonces, esos también son parámetros, ¿no? Entonces se toman hay varias formas. En este caso, se le hizo al paciente cada hora porque es un paciente crítico. Crítico. Se tiene que bajar la glicemia, pero de forma abrupta. Bueno, no, corrijo. No hay que bajarlo de forma abrupta, pero sí apremia el bajarle la glicemia lo antes posible, ¿ya? Pero no la bajen de forma abrupta. La insulina exógena solamente se la da de última opción, ¿ya? De última opción. ¿Por qué? Porque si le das insulina exógena, va a haber una caída rápida de la glicemia, pero sí, abrupta, rápida. Y el riesgo de la hipoglicemia es mucho mayor que el de la hiperglicemia. Es decir, el cerebro resiste más la hiperglicemia, es decir, una glicemia de 400 te la resiste. Por lo menos una hora podría estar así, o 2 horas. Pero la hipoglicemia, es decir, una glicemia de 50 o de 40 miligramos de cilitro, esa sí no te la resiste, se desmaya el paciente, entra en shock, ¿ya? Entonces, si es que hacemos un balance de riesgo-beneficio de darle insulina exógena, yo le diría que de última opción, de última opción. ¿Qué otro paliativo se le puede dar? Hay otros fármacos para diabetes, ¿no? A ver, ¿qué más se le podría dar? Insulina, sí, se le podría dar porque el paciente está en crisis, digamos, ¿no? Pero mucho cuidado con la dosis, eso sí, muchísimo cuidado con la dosis. Se te pasa un poquito la dosis de insulina y ese paciente entra en hipoglicemia y en shock. Empieza a convulsionar, así literalmente, ¿no? Pero sí es muy útil la insulina exógena, sumamente útil, sumamente útil. Así que eso, por eso le estaban tomando cada hora. Porque estaban revisando que ese 400, ese 200 baje, ¿no? 180, 120, se estabilice, digamos, ¿no? Se estabilice. Así que eso. Creo que pudimos responder la duda. Sí, Auxi, muchas gracias. Buenísimo. Así, los anécdotas nos ayudan a, 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 a descubrir estos datos, ¿no? Eso sería, chicos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda? Es muy bonito este tema, es uno de mis temas favoritos. Glicemia, diabetes. Así que estudienlo bien. La próxima semana continuamos con este tema. Le voy a hacer preguntas. Ya me han estado comentando de que hay que evaluarlos. Ya tengo que preguntarles y me tienen que responder. Así que vayan estudiando todos los temas que hemos estado viendo. Cualquier rato yo les digo, saquen una hojita, examen. Obviamente les voy a avisar, ¿no? Pero este tema por lo menos quiero que vayan leyendo, por favor, un poco más. Le voy a enviar la diapo para que vayan viendo.
Así entramos directo a comentar, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Podemos irnos en paz. Gracias. Hasta luego, buenas Listo. noches. Buenas noches, Auxi. Buenas noches.